empezar con el sistema nervioso autónomo, en concreto con el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es mediar ese tipo de reacciones que tenéis ahí, es decir, miedo, estrés, lucha, actividad física, etcétera, etcétera. Mirad, esta es un resumen anatómico un poco de cómo se distribuye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, lo podéis ver aquí a la izquierda, lo constituyen unas neuronas que salen del sistema nervioso central y hacen sinapsis con otras neuronas en una cadena que se llama cadena de ganglios paravertebrales. Esta segunda neurona, ahora lo veremos más en detalle, es la que inerva al órgano para producir el efecto que sea. En cambio, el sistema nervioso parasimpático se agrupa en dos grandes haces de nervios, uno arriba, en el haz craneal, otro abajo, en el haz sacro. Arriba, por ejemplo, está el nervio vago, que supongo que os sonará, abajo el nervio pélvico. Y son unas neuronas muy largas que hacen sinapsis también, pero ya no hay unos ganglios paravertebrales, sino que hacen una sinapsis muy cerca del órgano inervado. Y después una segunda neurona muy cortita que inerva el órgano. Es un poco las diferencias anatómicas entre sistema nervioso simpático y parasimpático. Lo que vamos a ver hoy es el sistema nervioso simpático. Repito, el sistema nervioso simpático funciona a través de un neurotransmisor principal que se llama noradrenalina. ¿De acuerdo? No es adrenalina como todo el mundo cree, es noradrenalina. También hay una adrenalina, pero el principal en el sistema nervioso simpático es noradrenalina. Y la noradrenalina funciona gracias a la activación de unos receptores que se llaman receptores adrenérgicos. Bien, esto es un esquema un poco de lo que vamos a ver en la clase. En principio vamos a ver quién es la neurona adrenérgica, cómo se sintetiza este neurotransmisor noradrenalina, cómo se almacena, cómo se libera, cómo se degrada, quiénes son los receptores de este neurotransmisor. Y después en la segunda parte de la clase veremos los fármacos que modulan toda esta transmisión, a favor y en contra. Bien, ¿quién es la neurona adrenérgica? Es decir, esta neurona que vamos a ver hoy. Bueno, pues la neurona adrenérgica pertenece al sistema nervioso simpático. Es esta verde que podéis ver aquí. Es decir, el sistema nervioso simpático, como he comentado hace un minuto, tiene dos neuronas. Una muy larga, la primera, que hace sinapsis en los ganglios paravertebrales, y otra también muy larga, la segunda, que llega hasta el órgano inervado, el que sea. Los vasos sanguíneos, el corazón, lo que sea. Recordar que en el sistema nervioso parasimpático la primera neurona es muy larga, pero la segunda es muy cortita porque el ganglio de sinapsis está muy cerca del órgano inervado. Esto es una diferencia principal del sistema nervioso autónomo frente al sistema eferente somático que inerva el músculo esquelético. La principal diferencia, anatómicamente hablando, es que hay dos neuronas en el sistema nervioso autónomo. Aunque aquí parezca que hay una, son dos porque la segunda es muy corta. En el eferente somático solo hay una. Funcionalmente la diferencia es obvia, el eferente somático es voluntario. Tú puedes abrir o cerrar una mano a voluntad, pero tú no puedes hacer que el corazón lata más rápido o más lento según tu voluntad, ¿vale? Es un músculo involuntario. Es el sistema, por eso se llama autónomo, porque es el sistema nervioso autónomo. Bien, pues nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Repito, neurona adrenérgica es una neurona postganglionar, porque está después del ganglio, simpática, y que inerva unos órganos diana para realizar las funciones que ahora veremos. ¿Qué funciones son estas? Es decir, pues un poco lo que resumía la caricatura del ratón. La estimulación simpática, lo principal que hace es, primero, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación de que necesitamos, vamos a poner un ejemplo, que saltamos de un avión, obviamente esa situación de tensión, de estrés, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. La vamos a necesitar porque vamos a realizar un ejercicio físico. Ese aumento de la frecuencia cardíaca bombea más sangre, con lo cual la tensión arterial sube. Aumenta el aporte de sangre a los músculos. Si tú estás corriendo, necesitas que llegue sangre a los músculos. Aumenta la glucemia. Esos músculos tienen que comer. Ya sabéis que la comida del músculo es glucosa. Se dilatan los bronquiolos. Necesitas más oxígeno porque estás realizando una actividad física intensa. Y se produce midriasis. Midriasis es una dilatación de la pupila. En teoría para poder tener una visión periférica y detectar mejor los peligros.
Todas estas respuestas, que repito, son de la neurona adrenérgica y consecuencias de la activación de los receptores por su neurotransmisor, que ya he dicho que es la noradrenalina. Bueno, pues todas estas respuestas se estimulan todavía más, se potencian por la acción de la adrenalina. La adrenalina se produce en las glándulas suprarrenales, una especie de caperuza que tiene el riñón encima, que es capaz de liberar adrenalina al torrente sanguíneo, y de ahí la expresión, esa descarga de adrenalina. Pues bien, la descarga de adrenalina ayuda a toda esta estimulación simpática. Bueno, vamos a hablar de la síntesis, cómo se produce la noradrenalina en el organismo. Siempre necesitamos un precursor. Esto, una especie de bombilla, sería la neurona adrenérgica que hemos comentado anteriormente. Bueno, la neurona adrenérgica lo primero que necesita es sintetizar noradrenalina. Y partimos de un precursor. En este caso, el precursor de la noradrenalina es la L-tirosina, que entra dentro de la neurona y se convierte en noradrenalina. La conversión es un poco compleja, no es solamente un paso, tiene varios. En concreto hay 2 hidroxilaciones y una descarboxilación. Tenemos la tirosina, que es el precursor. Primero se hidroxila para dar lugar a DOPA. DOPA es un mediador muy común en el sistema nervioso central, la dihidroxifenilalanina, DOPA. La DOPA se descarboxila para dar lugar a otro neurotransmisor muy conocido, que es la dopamina. La dopamina se puede hidroxilar a su vez para dar lugar a la noradrenalina, y después hay aquí un vínculo entre noradrenalina y adrenalina. La fenileteanolamina N-metiltransferasa es una enzima que puede convertir noradrenalina en adrenalina. ¿De acuerdo? Así que de esta manera ya tenemos noradrenalina en la célula, en la neurona. Esa noradrenalina que acabamos de sintetizar en la neurona hay que vesiculizarla, hay que almacenarla. ¿Por qué? Porque si se queda en el citoplasma de la neurona, luego veremos que se puede degradar fácilmente. Así que hay que protegerla. Para protegerla la metemos en una bolsa, la metemos en una vesícula. Aquí tenéis, por ejemplo, en microscopía electrónica, una foto de vesículas llenas de noradrenalina. La noradrenalina entra en la vesícula gracias a un mecanismo de transporte activo. Imaginaros una puerta de estas de hotel giratorias que he comentado alguna otra vez. Bueno, pues así entra y sale la noradrenalina y se mantiene la concentración dentro de estas vesículas constantemente. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos cogido tirosina, que es el precursor, lo hemos metido. Gracias a esa hidroxilación y descarboxilación hemos transformado la tirosina en noradrenalina, y la noradrenalina, para defenderla de las enzimas lisosomales que puede haber, que podrían digerirla, la hemos almacenado en vesículas. Vale. ¿Cómo se libera esa noradrenalina? Bueno, pues cuando hay una situación como la que hemos puesto antes de ejemplo, es decir, vas a saltar de un avión, necesitas estar en tensión, necesitas que tu corazón vaya más rápido, necesitas aporte sanguíneo y de glucosa a los músculos, necesitas más oxígeno, necesitas que se dilaten los bronquiolos, todo eso. Bueno, pues esa situación se transfiere en forma de impulso nervioso. Ese impulso nervioso llega a esta neurona, recordad dónde estamos, neurona adrenérgica, neurona postganglionar simpática. Y vamos a poner el ejemplo de que esta neurona lo que hace es inervar un vaso sanguíneo. ¿Qué haría la neurona adrenérgica en el vaso sanguíneo? Lo contraería o lo dilataría, que es básicamente lo que puede hacer con un vaso sanguíneo. Bueno, pues si lo que queremos es que aumente la presión arterial, lo que haríamos sería contraer el vaso sanguíneo. Si tú tienes una manguera por la cual pasa agua, si la manguera la estrangulas, pues hay más presión del agua sobre las paredes de la manguera, obviamente. Cuando la luz del tubo es más estrecha, hay más presión. Si el tubo se ensancha, la presión que hace el agua, o la sangre en este caso, sobre las paredes es menor y por lo tanto la presión arterial baja. Bueno, pues nosotros queremos aumentar la presión arterial porque vamos a saltar de un avión. ¿Bien? Bueno, pues esta situación llega el impulso nervioso. Un impulso nervioso no es más que un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico provoca una despolarización en la membrana de la neurona. Bueno, ese cambio de voltaje, esa despolarización, lo que provoca es una apertura de canales de calcio, que son esos sensibles al voltaje. Un cambio eléctrico provoca que se abra ese canal y entra el calcio. La entrada del calcio es la señal para que esa noradrenalina que está metida dentro de las vesículas migre. Esas vesículas migran hacia el exterior de la neurona y ahí se abren y se vacían.
y pasan a este espacio que ya sabéis que se llama espacio sináptico. Bien, así que tenemos la tirosina, que ya la hemos metido dentro de la neurona, la hemos transformado con varias reacciones en noradrenalina, esa noradrenalina la hemos vesiculizado. Cuando ha llegado el momento de descarga simpática, se han abierto los canales de calcio en respuesta a una despolarización. Esa entrada del calcio ha provocado que las vesículas se muevan desde el interior de la neurona hasta el borde donde se han abierto y han vaciado la noradrenalina. Y ya tenemos la noradrenalina lista para actuar en el espacio sináptico. Bien, una vez que está en el espacio sináptico, repito, lo que haría es, pues en este caso, activar estos receptores en el vaso sanguíneo, contraerlo para que aumentara la presión arterial. Bien, pero puede hacer más cosas. Si os dais cuenta, hay unos receptores aquí en la misma neurona. No tiene mucho sentido, si lo pensáis bien, que un neurotransmisor active receptores que están en la misma neurona que los ha liberado. Si no es para una cosa, para controlar su propia liberación. Es una especie de feedback negativo, que ya sabéis lo que es, pero de hecho de otra manera. Es decir, pensar en un interruptor de apagado y encendido de la liberación de noradrenalina cuando hay ya demasiada noradrenalina, es decir, cuando ya te has tirado en paracaídas y has aterrizado, pues ya no hace falta que el corazón te vaya a 180 por minuto, ni hace falta que entre más oxígeno en los bronquiolos, ni hace falta que la presión arterial esté alta. Necesitas recuperarte, con lo cual esa adrenalina que hay ahí, o esa neurona, debe dejar de liberar noradrenalina. Y una forma de hacerlo es activando estos receptores presinápticos. Estos de aquí se llaman presinápticos porque están antes de la sinapsis, que recuerdo es este espacio, y estos de aquí se llaman postsinápticos porque están después de la sinapsis. Aquí tenéis, no es el ejemplo, digamos, correcto del todo porque son dos neuronas, pero simplemente es para que veáis un poco cómo migran las vesículas llenas de neurotransmisor. Repito que no es una adrenalina en este caso y un vaso sanguíneo, son dos neuronas, pero simplemente quería que vieseis cómo las vesículas llenas de neurotransmisor, cuando llega el momento y llega la señal, van migrando hacia el exterior y aquí se abren y vierten el neurotransmisor. Muy bien, pues vamos a estar en el caso, repito, de que acabamos de aterrizar, ¿vale? Nos hemos tirado en paracaídas y estamos descansando ya y todo tiene que volver a como estaba anteriormente. ¿Cómo cortamos esta descarga de noradrenalina y esta descarga simpática que estaba haciendo todas estas funciones que ya no nos hacen falta? Bueno, en primer lugar, estos neurotransmisores, cuando no están dentro de la vesícula, esta noradrenalina se va a degradar. Es decir, el sobrante, ya lo he comentado anteriormente, todo lo que no esté protegido por la vesícula se degrada. Es el primer mecanismo de control para un exceso de noradrenalina. Segundo mecanismo de control, noradrenalina que sobra en el espacio sináptico, y ahora ya que ya hemos aterrizado sobra toda, se degrada. Hay dos enzimas que degradan la noradrenalina, catecol-ortometiltransferasa, o COMT, catecol-ortometiltransferasa, y la MAO, monoaminoxidasa. Hay MAO A y MAO B, pero bueno, que aunque sepáis eso me vale. COMT y MAO, una degradación enzimática, y quitamos la noradrenalina sobrante del espacio sináptico. Y tercer método, recaptamos al organismo, no le gusta gastar energía de manera tonta. ¿Por qué meter tirosina y volver a hacer todas estas reacciones químicas que he comentado anteriormente cuando lo que podemos hacer es meter directamente la noradrenalina que ha sobrado anteriormente, la vesiculizamos y nos ahorramos todas esas reacciones bioquímicas que he comentado anteriormente? Así que aquí tenéis tres métodos de captar y degradar noradrenalina, cuyo objetivo es ese, reducir la descarga simpática porque ya no hace falta. Ya hemos acabado la carrera o ya hemos aterrizado en tierra después de tirarnos en paracaídas, etcétera, etcétera. Bien, pero claro, la noradrenalina no hace los efectos porque sí. La noradrenalina no llega al vaso y estrangula el vaso para aumentar la presión arterial. Hay unos receptores que son los que hacen la función. Vale, ¿quiénes son estos receptores? Pues los hay postsinápticos, como he comentado anteriormente, y presinápticos, que ya he dicho que se llaman también receptores de control o autorreceptores, más normalmente, ¿vale? Autorreceptores o receptores presinápticos para controlar la liberación. Pero básicamente se dividen los receptores en post y presinápticos. Hay otra división y es atendiendo al tipo de receptor que es.
tenemos dos tipos de receptores, alfa y beta. ¿De acuerdo? Esto es mucho más complicado de lo que voy a contar. Hay muchos subtipos, en fin, es bastante más complicado, pero con que tengáis esta idea me sirve. Los alfa los hay de dos tipos, postsinápticos, que valen para contraer el músculo liso vascular, esencialmente, valen para más cosas, pero repito, vamos a hacerlo simple. Alfa postsinápticos, que se llaman alfa 1, valen para contraer el músculo liso vascular. Y después tenemos unos alfa 2. Y los alfa 2 posinápticos valen para lo mismo, contracción del músculo liso vascular, y los alfa 2 presinápticos valen para lo que valen los receptores presinápticos, es decir, inhibir la liberación de noradrenalina. Así que dos tipos de receptores, alfa y beta. Y dentro de los alfa, dos subtipos, alfa 1, alfa 2. Alfa 1 posináptico, contracción del músculo liso vascular, alfa 1, alfa 2 posináptico, lo mismo, contracción del músculo liso vascular, y alfa 2 presinápticos, inhibición de la liberación de noradrenalina. Eso los alfa. Los beta, igual, dos subtipos, beta 1, beta 2. Esto es más fácil. Beta 1 en el corazón, beta 2 se dedica a la broncodilatación, están en los bronquiolos. ¿Qué efecto hace en el corazón la noradrenalina cuando activa el beta 1? Pues si ya sabéis lo que hace el simpático, ya sabéis el efecto que produce, aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, porque necesitamos ese aumento de tensión para lo que digo, luchar o correr o huir o hacer una carrera, lo que sea. Los beta 2 están en los pulmones. ¿Qué efecto van a hacer en los pulmones o en los bronquios, para ser más exactos? Los beta 2, cuando son activados por noradrenalina, pues si sabéis lo que hace el simpático, ya lo sabéis. La noradrenalina, cuando activa el beta 2, dilatará los bronquios. ¿Para qué? Para que entre más oxígeno que se necesita para toda esta actividad extra. Bien, pues ya hemos, digamos, puesto un poco en el mapa quién es la neurona adrenérgica. Recuerdo, neurona postganglionar, simpática, que inerva el órgano que sea. Hemos explicado cómo se sintetiza la noradrenalina a partir de ese precursor que es la tirosina, gracias a unas hidroxilaciones y descarboxilaciones. Cómo se almacena en las vesículas, cómo se libera en respuesta a la entrada de calcio por esos canales que se abren por el cambio de voltaje, por la despolarización. Cómo se capta y se degrada la noradrenalina que sobra. Esa noradrenalina que está en el espacio sináptico hay que degradarla, y si no hay que degradarla para ahorrar, digamos, energía, se recapta y se usa. Y después hablamos de los receptores adrenérgicos, alfa o beta, alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2. Vamos a hablar de los fármacos. La segunda parte de la clase, ya lo dije, son los fármacos. Fármacos que modifican esta transmisión adrenérgica, a favor o en contra. Vamos a ver primero los fármacos que van a favor de la transmisión adrenérgica, o por llamarlo de otra manera, fármacos con efecto agonista o potenciador de transmisión. Estos agonistas, como mimetizan las funciones del simpático, ¿de acuerdo?, hacen funciones parecidas a lo que haría el sistema nervioso simpático, se llaman simpático-miméticos, porque mimetizan las acciones del simpático. Los hay de dos tipos, directos, porque básicamente interaccionan con los receptores directamente, pulsan, activan el receptor, ¿de acuerdo?, encienden el interruptor para que se propague la acción simpática, o indirectos. Y después hablaremos de los antagonistas. Vamos primero con los agonistas, con los simpático-miméticos de acción directa, es decir, aquellos que son capaces de activar los receptores. Vamos un poco de menos específico a más específico. El fármaco menos específico que hay, pero más potente que activa el simpático, ya lo sabéis, es la adrenalina, porque activa tanto receptores alfa como receptores beta. Y se utiliza mucho en UCI para reanimación, y lo habéis visto también en las películas. A lo mejor habéis oído epinefrina. Ponerme epinefrina. Epinefrina es adrenalina, es el mismo nombre, ¿vale? Se utiliza también como hemostático local. Cuando a veces habéis visto en cirugía que el médico pide una esponja para, digamos, limpiar un poco el campo de visión del cirujano cuando está operando, esa esponja efectivamente es una esponja y empapa, pero además lleva normalmente adrenalina. ¿Por qué? Porque esa adrenalina va a cerrar o a contraer los capilares sanguíneos, porque es
un simpático mimético y activa receptores alfa en los vasos, y eso ya sabéis que contrae los vasos. Obviamente una arteria rota no la va a cerrar, por mucho que lo contraigas, pero un capilar sí. Y es capaz de paliar esa pequeña hemorragia que no te está dejando ver en el campo de operación. Reacciones adversas, bueno, pues muchas obviamente la adrenalina, sobre todo cuando se usa como reanimación, pero no tampoco igual, ¿no? Porque digamos relación riesgo-beneficio, que lo que queremos es básicamente resucitar a alguien. Obviamente hipertensión arterial, taquicardia, es decir, cualquier efecto del simpático, porque repito que estamos dando el fármaco que más estimula el simpático. Otros fármacos alfa agonistas, la fenilefrina, que se utiliza como descongestionante nasal, porque contrae los vasos en la nariz y palia un poco ese moqueo constante cuando tenemos alergia, por ejemplo. Y midriático. Midriático es un fármaco que dilata la pupila, porque repito que el sistema nervioso simpático, una de las funciones que tiene es dilatar la pupila. Más dobutamina. Este es un beta-1 agonista. Beta-1 agonista es un activador de receptores beta-1. ¿Dónde están los receptores beta-1? En el corazón. ¿Para qué se usa la dobutamina? Cuando hay un exceso o alguien reacciona de manera exagerada a la anestesia y puede tener una insuficiencia cardíaca aguda grave en medio de una operación. Queremos reanimar ese corazón, administramos dobutamina, porque la dobutamina activa los receptores beta-1 en el corazón. Y ya sabéis que el sistema nervioso simpático lo que hace es estimular la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Reacciones adversas, arritmias, pero repito, no os da igual porque hay mucho riesgo y podemos permitirnos usar un fármaco que en cualquier otra situación no sería de recibo usar. Salbutamol. Salbutamol lo conoceréis probablemente por la marca comercial Ventolin. Es un beta-2 agonista. ¿Dónde están los receptores beta-2? En los bronquios. ¿Para qué sirven? Para dilatar los bronquios. ¿En quién se usa? ¿En qué pacientes se usa el salbutamol, Ventolin? Pues en los asmáticos. Cuando uno tiene dificultades para meter aire en los pulmones, se dilatan los pulmones. Es un fármaco de elección en el asma. Problemas, taquicardias y temblores. ¿Por qué daría taquicardia un fármaco que activa el receptor beta-2? Bueno, beta-2 y beta-1 son dos receptores distintos, pero podéis comprender que son muy parecidos. Cuando tú das una dosis alta, la selectividad se pierde, o por lo menos se pierde en parte. Eso ocurre siempre. Tú puedes tener un fármaco muy específico en un receptor, pero si das mucho fármaco, el receptor que sea más parecido también se va a activar. Así que podemos activar, además del beta-2, con el salbutamol, si diéramos mucha dosis, podríamos activar el receptor beta-1 que está en el corazón. ¿Y qué ocurre cuando se activa el receptor beta-1 en el corazón? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Temblores, ¿por qué? Porque hay ciertos receptores beta-2 en las extremidades, en los músculos, y parece que podrían tener que ver con los temblores, pero esto está un poco en cuestión todavía. Pero sí que es verdad que se ven algunas veces temblores cuando se administra Ventolin a dosis muy altas. Incluso en críos chicos, cuando por las noches el niño tiene una infección respiratoria, una enfermedad respiratoria o es asmático y hay que darle Ventolin por la noche, es complicado un niño chico, porque esto, la taquicardia, es decir, estamos estimulando el simpático y el niño se activa. Eso es lo que hace el simpático. Tú no quieres que un niño se active por la noche, pero en fin. Clenbuterol, otro beta-2 agonista, lo pongo en este caso, no es un fármaco que se utilice en el asma, aunque sea beta-2 agonista, lo pongo porque se utiliza como anabolizante. En el dopaje lo habréis oído alguna vez, positivo por clenbuterol. Alberto Contador, si a alguien le gusta el ciclismo, positivo por clenbuterol, porque tiene efecto anabolizante, mejora el balance de nitrógeno, construye proteínas, etcétera. Tienen los mismos efectos secundarios, por la misma razón, taquicardia y temblores. ¿Está claro? De menor a mayor especificidad, adrenalina, fenilefrina, dobutamina, salbutamol, clenbuterol. Simpático-miméticos indirectos. ¿Quiénes son estos? Son los fármacos que no interaccionan con los receptores, pero que son capaces, de alguna manera, de mimetizar las acciones del simpático con otra estrategia. Por ejemplo, hay fármacos que aumentan la síntesis de noradrenalina. No voy a dar casi ningún nombre aquí porque no son demasiado utilizados en clínica. Hay fármacos que inhiben la degradación de noradrenalina, por ejemplo, unos antidepresivos que ya no se usan, pero que se empezaron a utilizar en los años 70 y 80 y que fueron populares hasta que salieron otros bastante más efectivos,
que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO. ¿Qué hace eso? Inhibe la monoaminoxidasa, que si os acordáis es la enzima que degrada la noradrenalina. Si tú inhibes la degradación de noradrenalina, aumenta los niveles de noradrenalina. Y si aumentan los niveles de noradrenalina, activas a la persona, porque estás activando el simpático, y eso es lo que querés hacer con una persona deprimida, ¿vale? Lo que pasa es que estos fármacos tenían muchos problemas y por eso no es que se retiraran, pero ya no se utilizan. Hay fármacos también que promueven la liberación de noradrenalina. Por ejemplo, la efedrina, que es estimulante, de hecho es dopaje, o la tiramina. Me voy a parar aquí un momento para explicar una interacción clásica farmacológica que os explicaré de nuevo cuando os expliquen las interacciones farmacológicas, pero bueno, yo os lo cuento ahora. La tiramina en realidad no es un fármaco, es una sustancia que se encuentra mucho en ciertos tipos de queso, en el vino tinto. Y es protagonista de la interacción farmacológica clásica que se dio mucho hace años. Vamos a ponernos en los años 80, cuando los IMAO todavía eran antidepresivos muy utilizados. Y nos ponemos en el caso de una persona obesa, con problemas cardiovasculares, como muchas personas obesas de cierta edad, que tiene una depresión. Bueno, pues esta persona obesa de cierta edad se está tratando con IMAO porque tiene una depresión, ese día le da por salir y se toma un plato de queso con vino tinto. Bueno, ese queso con ese vino tinto tiene una carga muy alta de tiramina. ¿Qué ocurre? Te estás tomando los IMAOs. Los IMAOs aumentan la noradrenalina porque inhiben su degradación. Y esa noradrenalina o parte de ella puede estar contrayendo los vasos sanguíneos, con lo cual aumenta la presión arterial. Eso por una parte. Por otra parte, estás tomando todo ese alimento que lleva mucha tiramina. La tiramina es un fármaco que promueve la liberación de noradrenalina. Más noradrenalina al medio, más contracción de los vasos sanguíneos. Tienes ya 2 vías por las cuales estás contrayendo los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. Probablemente en una persona de 20 años no pasaría nada. En una persona de 60 años obesa con antecedentes cardiovasculares sí puede tener una crisis hipertensiva grave. ¿De acuerdo? Es una interacción que ya no se ve porque ya no se toman estos fármacos, pero bien, es clásica y os la cuento un poco. Que sepáis si la leéis por ahí. Hay fármacos también que inhiben la recaptación de noradrenalina, ese transporte que vuelve a meter la noradrenalina que sobra dentro para evitar tener que construirla de nuevo a partir de la tirosina. ¿Quién inhibe la recaptación de noradrenalina? Pues otros antidepresivos tricíclicos que tampoco se usan ya mucho, un poquito más que los IMAOs, pero están muy en declive. Amitriptilina o clomipramina eran conocidos. La cocaína. La cocaína inhibe la recaptación de noradrenalina y tienes noradrenalina en el torrente sanguíneo durante mucho más tiempo. De ahí esa activación de las personas que toman cocaína. La cocaína además tiene otros muchos métodos para lograr esa activación. Incluso a veces hay algunos, como por ejemplo la yohimbina, que viene de una planta, se vende como afrodisíaco, como estimulante afrodisíaco. Pero es curioso, porque es un antagonista de los receptores simpáticos. Es un antagonista de los receptores simpáticos. ¿Cómo es posible que un antagonista de los receptores simpáticos se venda como estimulante, como afrodisíaco? En fin, como estimulante del simpático sea antagonista. Bueno, porque es antagonista precisamente de los receptores alfa-2 presinápticos que estaban controlando la liberación de la noradrenalina. Es decir, lo que estamos haciendo es eliminar ese sistema de control de noradrenalina, con lo cual la noradrenalina sigue fluyendo y en la persona se activa. ¿Vale? Por eso se vende como se vende. Anfetaminas. No es que sean fármacos, pero bueno, os lo cuento, que tengáis un poco de conocimiento cuando podáis entrar en contacto o sepáis de alguien o entráis en contacto con estas sustancias, que sepáis lo que hacen. Estas sustancias, anfetaminas, tienen varios de estos efectos del sistema nervioso simpático agonista. Estimulan la liberación de noradrenalina, inhiben la degradación, son inhibidores de la monoaminoxidasa, con lo cual más noradrenalina todavía. Inhiben la recaptación, no vuelve a entrar en la neurona, con lo cual más noradrenalina todavía en el flujo sanguíneo. Y encima son simpáticos miméticos directos porque estimulan a los receptores. Todo eso. Hay una noticia, la cuento todos los años, cada vez se va haciendo un poco más antigua, pero yo creo que ya tiene 3 o 4 años. Un gran alijo de cocaína incautado por la policía
en un pueblo, creo que era de Cáceres, en fin de año, pero la redada se hizo el 3 de enero por la mañana, en una nave de un polígono industrial, creo que era de Cáceres. El 3 de enero por la mañana seguían con la fiesta de fin de año e incautaron gran cantidad de anfetaminas. ¿Por qué seguían con la fiesta de fin de año el 3 de enero por la mañana? Pues porque la gente tiene toda esta actividad. Hay muchísima noradrenalina. Peligros todos. Presión arterial alta, frecuencia cardíaca alta, en fin, un montón de efectos secundarios. Hay otro efecto secundario de la anfetamina, que es la midriasis. Acordaros, dilatación de la pupila. No sé si os ha pasado algunas veces, pero si venís de la discoteca que sea de verano por la noche y os para la Guardia Civil, una de las cosas que hacen normalmente es enchufaros al ojo con una linterna. ¿Para qué? Para ver si con el haz de luz, normalmente una persona que no haya tomado nada, ¿qué le ocurre a la pupila? Se contrae en respuesta a esa luz. ¿Qué le pasa a una persona que haya tomado anfetamina? La pupila no se contrae, sigue dilatada. ¿Vale? Es una forma de saber si alguien ha tomado o no anfetaminas. A esta señora no la conocéis porque es una actriz famosa, pero de los años 90, muy famosa de los años 90, estaba en toda la serie de televisión, Heather Locklear. Pues Heather Locklear se le fue un poco la mano con las anfetaminas y está su ficha policial, mirad, y con el flash y la iluminación, mirar el tamaño de la dilatación de las pupilas. El amigo Bradley Cooper, que en fin es exadicto de drogas y alcohol. Aquí tenéis en un, no sé lo que será, una alfombra roja o un fotocall, como se llame ahora eso, con focos, flashes, etcétera, mirad el tamaño de la pupila. ¿Vale? Midriasis, estimulación simpática. En fin, vamos a acabar ya con los antagonistas. Hemos visto fármacos que estimulan el simpático y ahora vamos a ver fármacos que antagonizan el simpático y se llaman simpaticolíticos, fármacos que rompen el sistema nervioso simpático y que ya os avanzo que son mucho más usados en clínica que los agonistas. Los hay presinápticos, es decir, que actúan antes de la sinapsis, pero no voy a dar ningún nombre, porque estos fármacos que afectan a la síntesis, recaptación y liberación de noradrenalina ya no se utilizan casi nada. Nos vamos a quedar con los postsinápticos, que son aquellos fármacos que bloquean, antagonizan receptores, antagonistas alfa y antagonistas beta, según si bloquean receptores alfa o receptores beta. Los hay más y menos selectivos. Vamos a empezar con los alfa. Antagonistas adrenérgicos, que es como se llaman todos estos fármacos, porque repito, son receptores adrenérgicos lo que estamos bloqueando, así que se llaman antagonistas adrenérgicos. Antagonistas adrenérgicos alfa en terapéutica, empezando un poco desde lo más inespecífico, de hecho también son capaces de antagonizar o de bloquear receptores beta en la betalol. Y los demás son antagonistas alfa. Fenoxibenzamina de alfa 1 y alfa 2, y prazosina y doxazosina de alfa 1, más específico. Si veis, el antagonismo alfa casi siempre se utiliza para disminuir la resistencia del vaso sanguíneo y por lo tanto evitar que se contraiga y por lo tanto disminuir la presión arterial. Vuelvo al ejemplo de la manguera anterior. Si la luz del vaso de la manguera está así, hay mucha presión del agua sobre las paredes, hay mucha presión arterial. Si la manguera es así de ancha, hay mucha menos presión sobre las paredes. Por eso la vasodilatación disminuye la presión arterial, que es lo que estamos buscando con este fármaco, con estos fármacos. Por ejemplo, la fenoxibenzamina, que es irreversible el efecto que produce, se utiliza para cuando hay un tumor que produce una descarga rápida o más que rápida, un tumor en la médula adrenal que produce mucha descarga de catecolaminas y por lo tanto mucha vasoconstricción, y para eso utilizamos este fármaco, fenoxibenzamina. Este tumor se llama feocromocitoma. Y después, para dar una aplicación que no sea hipertensión arterial, HTA por cierto es hipertensión arterial, hablamos de la tamsulosina. La tamsulosina se utiliza en la hiperplasia benigna de próstata, que es un proceso en el cual se dificulta la micción porque la próstata aumenta de tamaño. Y la tamsulosina lo que hace es antagonizar los receptores alfa 1 en la próstata, en el cuello vesical, y eso reduce el tono del músculo liso. Y esa reducción del tono del músculo liso hace que la orina pueda fluir más fácilmente, ¿vale? Esa dificultad en la micción es un síntoma clásico de la hiperplasia benigna de próstata.
Efectos secundarios, hipotensión postural, es decir, si no hay mucho tono muscular en el músculo liso de los vasos, cuando alguien se levanta de pronto, el retorno de la sangre a la cabeza puede ser más dificultoso porque no hay tono, no son completamente elásticas las paredes de los vasos. Es este típico mareo que se produce cuando alguien se levanta muy pronto de una siesta. Taquicardia refleja. ¿Por qué producirá taquicardia si estamos hablando de antagonistas? Bueno, porque recordar, estamos aumentando la luz del vaso, con lo cual estamos disminuyendo la presión arterial. Y el corazón siente que necesita llenar esos vasos sanguíneos, con lo cual late más deprisa para paliar ese déficit de presión arterial. Eso es taquicardia refleja. ¿Vale? La idea que quiero que tengáis, el antagonismo adrenérgico en terapéutica normalmente se utiliza para la hipertensión. Y el antagonismo adrenérgico beta también se utiliza para la hipertensión. En este caso hablamos de beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque estamos antagonizando receptores beta. El rey de los beta bloqueantes ha sido hasta hace poco el propanolol, o más concretamente la marca registrada que es Sumial, que supongo que os sonará. Y se toma muchísimo. Se está tomando bastante menos, porque yo siempre pregunto y los estudiantes lo tomáis cada vez menos, pero hace años era el fármaco rey para hacer el examen de conducir. Porque no es que te quite los nervios, pero al bloquear los receptores beta 1 y 2, acordaros, beta 1 está en el corazón, y los beta 2 podían estar implicados en los temblores. Bueno, pues el bloqueo en el corazón te quita las taquicardias, el bloqueo 2 en las extremidades te quita los temblores, de manera que esas dos cosas juntas te tranquilizan. No es que te tranquilice, pero tú al ver que el corazón no te late a 1000 por hora y que no tienes temblores, te tranquiliza. ¿De acuerdo? Pero bueno, se está remitiendo un poco su uso, y que está bien porque puede tener efectos secundarios complicados. Indicaciones. También se utiliza la hipertensión arterial. El uso del beta bloqueante es muy común en un protocolo de hipertensión arterial, siempre beta bloqueante. Puede provocar arritmias, puede provocar temblores. Perdón, no puede provocar, sino que se indica para las arritmias y para los temblores, ¿vale? Estos son indicaciones en efectos secundarios. Y después tenemos los específicos, metoprolol y atenolol, que ya son específicos del beta 1. ¿Por qué son mejores en un principio? Si bien las indicaciones son prácticamente las mismas. ¿Por qué son mejores el metoprolol y atenolol? Porque no tocas el beta 2. Beta 2, ¿dónde estaba también? En los pulmones. Con lo cual, imaginaros una persona asmática que está muy nerviosa porque va a hacer el examen de conducir, ¿vale? Me vuelvo al ejemplo anterior. Y se toma un Sumial 40. Hay Sumial 10 también, pero él se toma el Sumial 40. Está muy nerviosa y es asmático. Y además ha estado fastidiado porque está con el asma un poco descontrolado. Bueno, pues efectivamente se les quitan las taquicardias porque bloquea los receptores beta 1, se les quitan los temblores porque bloquea receptores beta 2 en las extremidades, pero ¿qué pasa con los receptores beta 2 en los pulmones? Se bloquean también, obviamente. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que se contraen los bronquios, porque acordaros que los beta 2 lo que hacen es abrir los bronquios. Si tú bloqueas ese beta 2, vas a cerrar los bronquios. Si cierras los bronquios, probablemente a una persona sana no le pase nada, probablemente no, seguro. Pero una persona con asma, si tú encima le dificultas el paso de aire por los bronquios, puede tener una crisis grave. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Si veis las indicaciones de los beta 1, no están los temblores. ¿Por qué no están los temblores? Porque son beta 1 específicos y los temblores se originan por los beta 2 que están en las extremidades. Así que igual que el antagonismo adrenérgico alfa se producía o se utilizaba sobre todo en la hipertensión, los antagonistas de los receptores beta se usan para reducir el trabajo miocárdico, y eso puede tener varias aplicaciones en hipertensión arterial, o en arritmias, o en temblores. Bueno, y con esto hemos terminado el sistema adrenérgico, o el sistema nervioso simpático, transmisión adrenérgica, mejor dicho. En el próximo tema hablaremos del sistema nervioso simpático y la transmisión colinérgica.